Saludos para todos ustedes y muchas bendiciones a cada uno de los que están al alcance de mi voz en las redes sociales. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes y le damos gracias por su sintonía. Este es su programa La Verdad os hará libre con su hermano y amigo Horacio, como cada semana trayendo una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de sabiduría, de discernimiento, una palabra de edificación para el pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos instruye y la que nos edifica a que nosotros podamos aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. En esta semana voy a traer un mensaje de la palabra acerca de muchos creyentes que creen en que todos entrarán al reino de Dios. Y voy a hacer un énfasis en que creen, porque hay muchos que creen pero que no confían en Dios. Muchas personas pueden creer en Dios, pero confiar en Dios es cuando usted se rinde a Dios, es cuando usted confía completamente en Él. Usted le pone toda la mano a Él, pone todas sus cosas en la mano de Él y se rinde por completo. Usted no está confiando en su propio esfuerzo, en su propia fuerza, sino que usted se entrega por completo a Dios. Entonces usted está confiando en Dios, no simplemente creyendo, porque cualquiera puede creer en Dios y no tener una comunión con Dios, no conocer a Dios, pero una vez usted confía en Dios, usted empieza a tener una relación íntima con Dios, usted empieza a vivir su vida diferente, puesto que el Espíritu Santo de Dios lo empieza a cambiar su forma de vivir, lo empieza a transformar por medio de la palabra, y debido a eso pues nosotros entonces empezamos a tener confianza en Dios, en su fidelidad, porque Dios es santo y es único Dios soberano y santo que está sentado en su trono. El tema del mensaje de hoy lo titulé: muchos creyentes creen que todos entrarán al reino de los cielos. Y es triste que tengan ese entendimiento o esa creencia de que todos vamos a entrar al reino de los cielos. Lo vamos a ver según el mensaje vaya en proceso, de que no es así. Es algo más que eso, que creer en Dios. Como les dije, también hay que tener fe en Dios, confiar en Dios. Es algo que lo va a llevar a otro nivel espiritual. Y de eso que se trata estas enseñanzas y estos mensajes, para traer conocimiento y entendimiento al pueblo de Dios, y de esa manera nosotros podamos ser edificados y no como dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento y entendimiento. Ahora por medio de las redes sociales tenemos esta bendición de que muchos están dando diferentes mensajes, diferentes clases y palabras de Dios, los cuales van a ayudar a todo el pueblo de Dios que quiere crecer espiritualmente y que quiere acercarse más a su Creador, a su Salvador, a conocerlo mejor por medio de las Escrituras, por medio de la enseñanza, del estudio de la palabra de Dios. Esta palabra que se encuentra en Mateo 27, 21 al 23. De eso es que voy a predicar en esta tarde, acerca de esas palabras que se encuentran en Mateo 7, 21, 23. Esta palabra no es para los incrédulos, ni para los impíos o los pecadores, que el Señor aquí menciona en Mateo 7, sino es para aquellos los cuales se hacen llamar cristianos, que viven de apariencia y demuestran al mundo que están viviendo el Evangelio de Cristo, pero no es así como ellos creen que van a entrar al reino de los cielos, porque creen que porque están yendo a la iglesia o porque están haciendo un trabajo en la iglesia, ya eso es todo suficiente para entrar al reino de los cielos. Y lo vamos a ver según vaya adelantando el mensaje,
de que se necesita más que eso. Es bueno trabajar en la obra del Señor, es bueno envolverse en la iglesia, es bueno ayudar a su pastor, pero también hay que tener mucho cuidado a no descuidar la vida espiritual, que ahí es que voy a llevar, lo voy a llevar para que cada uno de vosotros tengamos eso pendiente en nuestro espíritu, alma y mente, y no hagamos el mismo error de muchos que se envuelven en la obra de Dios y se olvidan de tener una relación cada día con el Señor, se olvidan de escudriñar la palabra, se olvidan de orar, entonces se apartan por completo sin ellos mismos tal vez darse cuenta de la presencia de Dios. Y de eso es que tenemos que tener cuidado. Podemos trabajar, podemos hacer todo, predicar, enseñar, pero si no tenemos una comunión con Dios y no hacemos la voluntad de Dios Padre, entonces es algo que está muy peligroso, y de eso que vamos a hablar, de que debemos hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que podemos entrar al reino de los cielos, como le estaba diciendo. Aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios no van a entrar al reino de los cielos. Como aquí le está hablando a muchos que en el nombre de Jesús hicieron milagros, sacaron demonios de personas cautivas y también predicaban la palabra, y aún se hacían milagros a través de ellos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que esa misma persona que hicieron todas esas cosas del nombre de Jesús no podrán entrar en el reino de Dios. Vamos a leer la palabra, donde encontraremos la clave principal del por qué ellos no serán recibidos en el reino de los cielos. Y voy a leer Mateo 7, 21-23, donde dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la clave principal para poder entrar al reino de los cielos, donde está el Dios Padre, y hacer su voluntad. Lo dice muy claramente el Señor Jesucristo, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Dice, y es lo primordial para el ser humano creyente, cristiano, de hacer la voluntad de Dios. Porque ¿de qué le vale a usted envolverse a trabajar y hacer cosas buenas, pero no tener una comunión, no tener ese diario vivir con su Señor, con su Dios, por medio de la oración y por medio de las escrituras? Y entonces usted se envuelve tanto en el trabajo que se olvida buscar a su Creador y se olvida a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo, como lo dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escucha la respuesta de Cristo. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche qué contesta le da Jesucristo a esos que hablaban en el nombre de Jesús, oraban, predicaban y hasta sacaban demonios en el nombre de Jesús. Y Jesucristo le va a decir, apartaos de mí, os no los conocéis, hacedores de maldad. Estas son palabras fuertes de entender y escuchar de parte del Señor Jesús. Pero el que tiene entendimiento y conocimiento de la palabra se podrá dar cuenta claramente, leyendo estos versículos, de que no importa cuántas veces tú mencionas el nombre de Jesús y cuántas veces echaste fuera demonios o inclusive hicieron milagros cuando oraba, si no estaba haciendo la voluntad de Dios y viviendo su palabra y sus estatutos, nada de todo eso que hiciste te va a ayudar a entrar al reino de los cielos. Porque tal vez lo hacía
para satisfacer tu propio ego y no tenía una relación y comunión genuina con Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces por la naturaleza humana, que siempre tiende a buscar sus propios méritos, cuando cree que ya todo lo sabe y que es por su esfuerzo que suceden las cosas que hacen, no sabiendo que es por el amor y la misericordia de Dios que el Señor permite que puedan suceder esas cosas, y algunos somos usados por Él para su propósito, porque todo propósito de Dios se cumplirá, porque Dios es soberano y santo, y sobre todas las cosas se va a cumplir su propósito aquí en la tierra. Mis hermanos, el Señor aquí no le está hablando a los pecadores, como le dije al principio, sino a aquellos que hacen o sea, que se hacen llamar cristianos. Y digo se hacen llamar porque un cristiano verdadero siempre hace la voluntad de Dios. Es lo principal en su vida, de rendirse a Dios y empezar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y ya no haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, si usted sigue haciendo su voluntad, entonces usted no está viviendo esa nueva vida. Usted está trabajando en la obra del Señor, pero lo está haciendo para tal vez satisfacer su ego, como les dije anteriormente, o para tal vez que la gente se dé cuenta de que usted es una persona religiosa, que usted es una persona que va a la iglesia, que usted es una persona que es digna de confiar porque es cristiano. Pero entonces esa persona en su más profundo corazón está muy lejos de estar cerca de Dios y de hacer de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Porque lo primordial que un cristiano tiene que tener es comunión con Dios y hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, usted cuando llegue a aquel día delante del Señor, el Señor no lo va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que Jesús le advierte que aunque ellos hayan sido usados para reprender demonios, orar por los enfermos y hacer milagros, no le da la potestad o la autoridad de entrar en el reino de los cielos, a menos que ellos hagan la voluntad de Dios Padre, porque Él lo dijo claramente en su palabra. El Señor no está buscando esos tipos de personas, mis hermanos, los cuales les roban la gloria a Dios, cuando que haciendo todas estas cosas ya están haciendo todo para ganarse el reino de Dios. Al contrario, Cristo está buscando creyentes íntegros, genuinos, humildes y con un carácter que puedan representar su palabra con respeto, dignidad y amor delante de los hombres aquí en la tierra. Estamos en tiempos donde el Señor está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, como se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4, 23, 24, que dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero hoy en día, tristemente, hay muchos creyentes que por estar viviendo una doble vida, haciendo primero su voluntad y no la voluntad de Dios, se engañan a ellos mismos, tratando de mostrarle al mundo que son cristianos. Y algunos de ellos creen que lo saben todo. Y no son humildes, porque son arrogantes. Y aunque van a la iglesia una vez a la semana, ya ellos se sienten cómodos con ellos mismos. Otros tienen conocimiento de la palabra y hasta predican con fluidez, pero está muy lejos de tener un tiempo de oración, de relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero esto se trata de más que eso, mis hermanos. Porque lo primordial que Cristo está esperando de un cristiano no es solamente
que trabaja y que haga la obra, lo cual es bueno obrar en la iglesia. No me malinterprete. Pero siempre y cuando que el cristiano tenga la relación y comunión sincera y genuina y aprenda a vivir los estatutos y la voluntad de Dios, entonces el Señor los reconocerás y los recibirá en el reino de los cielos. Porque no es por nuestro mérito o obras que hagamos, porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario con una sola ofrenda, mis hermanos, para que nosotros tengamos creyendo esto, que es por nuestra obra, que es por lo que hagamos, que vamos a ganar el reino de los cielos. Y si usted piensa de esa manera, mi hermano, tristemente le digo, usted está equivocado. Porque ya Cristo hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es obediente y hacer la voluntad de Dios y vivir sus estatutos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y de esa manera nosotros podamos dar un buen testimonio y las almas puedan venir a los pies de Jesús, viendo nuestra transformación y viendo nuestra forma de vivir en paz y en tranquilidad y en seguridad. Pero no simplemente estar envuelto en las cosas y olvidarnos de lo primordial que es la comunión, la intimidad con tu Dios creador y con tu Señor Salvador Jesucristo por medio de la oración y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Como le dije, el Señor lo hizo con una sola ofrenda, lo hizo. No podemos vivir sin Cristo. Tenemos que reconocer eso, que Él es el único de suprema adoración y alabanza, que fuimos engendrados en la vid verdadera, porque antes estábamos destituidos de la gracia de Dios. Ahora estamos engendrados en la vid verdadera, el cual es Jesucristo, como lo dice en Juan 15, versículos 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpanos y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Todos nosotros debemos de permanecer conectados con nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre le dio toda la potestad y la exaltación, donde lo dice muy claramente en Filipenses 2, versículo 9-11, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. O sea que solamente por el nombre de Jesús es que hay salvación. No podemos olvidar eso, mis hermanos. No es por lo que hagamos, no es por la obra y por las cosas buenas que hagamos en esta tierra, no. Eso no lo va a llevar al cielo, sino es por lo que ya hizo Cristo en la cruz de Calvario. Y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, Cristo es la única esperanza que toda la humanidad tiene para poder entrar en el reino de los cielos. Pero al mismo tiempo, lo único que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y hacer siempre la voluntad de Dios Padre. Y así tendremos la libertad de entrar al reino de Dios por medio del sacrificio que hizo su Hijo por cada uno de vosotros, y también enseñándonos a hacer su voluntad. Amén. Muchos cristianos se dejan influenciar por su propia mente cuando están haciendo algo para la obra del Señor. Y la línea es muy finita de cruzar, mis hermanos. Muy finita de cruzar. Porque hay que reconocer que está obrando para glorificar y honrar al Señor. Cuando tú estás trabajando para el Señor, tú lo estás haciendo es para agradar a Dios, para glorificar el nombre de Jesús y no dejarte llevar de que porque tú estás trabajando ya eso es suficiente, ya tú tienes ganado el reino de los cielos.
No, al contrario, tenemos que buscar más de su presencia. Tenemos que estar más escudriñando su palabra. Tenemos que estar más en comunión con su Santo Espíritu. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de la tiniebla, contra gobernadores en los lugares celestiales de maldades. Entonces tenemos que nosotros mantenernos firmes, escudriñando la palabra y en la comunión del Espíritu, para que de esa manera podamos estar firmes en estos últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser sabios. Porque si nosotros queremos hacer algo en la obra del Señor por nuestro propio esfuerzo, creyendo que lo hacemos por nuestro propio mérito, y se nos olvida tener esa relación diariamente con Dios por medio de la oración, entonces sin darte cuenta tú te vas alejando poco a poco de la presencia de Dios, aún trabajando y obrando en las cosas de Dios aquí en la tierra. Porque creen que haciendo la obra y todo lo que están haciendo, están bien en su vida espiritual. Pero están completamente equivocados. Porque al final vienen a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Porque nos dejamos engañar de nuestra propia mente. Tenemos que tener entendimiento y discernimiento, pedirle al Espíritu Santo de Dios, para que nosotros mismos no nos dejemos engañar por nuestras emociones y por nuestros pensamientos que a veces nos traicionan. Porque el enemigo es bien astuto y sabe cómo usarnos, cómo usar a otros que están alrededor de uno para confundirlo y para que nosotros queramos vivir esa vieja vida anteriormente. Y no, mis hermanos, tenemos que vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Y de la única manera que nosotros podemos vivir esa vida nueva es reconociendo que Dios es nuestro Dios y que Jesucristo es nuestro Señor Salvador, y que no podemos vivir sin hacer su voluntad. Porque de una vez que hagamos nuestra voluntad nos apartamos de Él. Mis hermanos, yo espero que este mensaje lo ayude a recapacitar y que ordenemos nuestras vidas y nuestros caminos a que verdaderamente caminemos alineados a la palabra de Dios y que sigamos haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Porque la carne siempre quiere hacer el deseo de hacer las cosas del mundo. Y ahí usted viene a empezar a hacer otra vez su propia voluntad. Pero una vez que usted está apartado del mundo y del pecado y está viviendo en espíritu, usted va a empezar a hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo en aquel día va a decir: ven, buen siervo, te espero con los brazos abiertos, porque siempre ha hecho la voluntad de Dios Padre. De eso que se trata, mis hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de vosotros. Padre, te doy gracias por este momento de reflexión que tú nos has permitido tener por medio de las redes sociales. Gracias por tu palabra, Señor, que tú hablaste a través de mí. Permite que tu Santo Espíritu traiga rema a cada uno de los corazones que escuchen tu palabra, Señor, y que esta palabra no retorne vacía, porque tu palabra nunca retorne vacía, porque es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.